Bien, repasemos lo que hicimos hasta acá. Hasta acá tuvimos un primer documento que fue nuestra carta modelo, donde escribimos el molde de la carta que queríamos enviar, la guardamos en un documento aparte, en blanco, insertamos una tabla con cada uno de los datos que necesitábamos combinar, solamente pusimos la tabla, la guardamos como tabla modelo y luego desde el documento hicimos la combinación de correspondencia desde la solapa correspondencia. Primero elegimos iniciar combinación de correspondencia, indicando que era una carta modelo. Segundo, seleccionamos los destinatarios, abriendo ya una lista existente y desde ahí nos trajimos la tabla de datos. Y luego lo que hicimos fue insertar nuestros campos combinados, que ahora yo estoy con la vista previa de resultados, bien digo, si lo oculto vuelvo a ver cómo estaban, que los insertamos desde insertar campo combinado, ¿sí? Entonces, acá cuando doy vista previa de resultados, veo cada una de las filas, ya lo mostramos recién, que están en esa tabla. Si tuviera 100 invitados, habría 100 filas en esa tabla, 100 registros que yo vería acá. Aquí ya terminamos, ya está combinada la carta, pero podemos hacer un par de cosas más. Por ejemplo, donde dice finalizar y combinar correspondencia, ustedes tienen una opción de editar documentos individuales. ¿Qué significa? Que si yo hago clic acá, lo que va a hacer es abrirme un nuevo documento que va a tener 5 hojas y cada una de esas hojas va a tener un encabezado distinto. Fíjense, lo voy a hacer. Acá me pregunta, ¿qué quiero? ¿Todo del documento o puedo elegir desde un número hasta un número de registro? Yo le voy a decir todo, acepto. Fíjense, se llama cartas 1, es decir, que es un documento aparte. Y si ustedes se fijan, en la hoja 1 tengo al señor decano, doctor Alfredo Iglesias. En la hoja 2 tengo a la señora decana, Dolores Romera. En la hoja 3 tengo al señor rector, doctor Eduardo Luna. En la hoja 4 tengo al licenciado Rodríguez Pérez Palma. Y en la hoja 5 tengo mis datos, ¿sí? O sea que lo que generé fue un documento con cada una de las hojas que yo necesitaba de las invitaciones. O sea que yo esto lo puedo guardar ya como carta combinada si se quiere, va a tener 5 hojas y luego lo puedo mandar a imprimir. Esa es una opción. Yo la voy a cerrar sin guardar y vuelvo a mi documento combinado que acá tiene un error. Lo vamos a guardar. Bien, otra cosa que yo puedo hacer es finalizar e imprimir documentos. Acá pasa lo mismo, es decir, acá en lugar de abrirme un nuevo documento con la cantidad de hojas que yo voy a tener, va a mandar este trabajo a la impresora y yo le puedo decir que imprima todas las hojas que yo tengo o que imprima desde hasta un registro en particular. Es decir, si ustedes tuvieran que imprimir 100 invitaciones, por ahí pueden ir haciéndolo paulatinamente, elegir de la 1 hasta la 20, de la 20 hasta la 40 y así sucesivamente. Si yo le pongo aceptar acá, lo que me va a aparecer es la opción de impresión y directamente le doy imprimir. Bien, con esto ya queda combinado, pero yo esto voy a guardar los cambios que hice. Nosotros, si yo me fijo en mi escritorio, voy a cerrar esto. Bien, si yo me fijo en mi escritorio, tengo la carta modelo, tengo la tabla de datos y tengo la carta combinada. Es decir, que si yo abriera este documento va a estar la carta modelo sin los datos. Si abro este documento voy a tener solo la tabla y acá es donde tengo la combinación de los dos. Cada vez que ustedes abran una carta combinada, yo lo voy a hacer, me va a aparecer este cartel donde dice que al abrir el documento me va a traer datos de tabla de datos doc. Yo le tengo que poner que sí y entonces vuelve a abrir y si yo me vengo a correspondencia está todo habilitado, ¿sí? Mi carta combinada. Esto lo que tienen que tener en cuenta es si lo van a
combinar y luego lo van a imprimir en otra computadora. Si eso lo van a hacer así, yo les aconsejo que se lleven los 3 archivos, que se lleven la carta modelo, que se lleven la tabla de datos y que se lleven la carta combinada. O bien que lleven los 2 archivos base, que sería la carta modelo más la tabla de datos, y que luego en el lugar donde vayan a imprimir hagan la combinación de correspondencia para no tener problemas, porque podemos llevarnos, es decir, si yo me llevara la carta combinada así como la he dejado yo, probablemente me va a decir que está combinada, pero cuando intente abrir lo que me pidió recién, si no lo tengo en esa máquina, me va a dar error y no me va a mostrar los datos. Por lo tanto, la otra opción sería que ustedes hicieran un finalizar y combinar en documentos individuales. Eso sí, no va a haber problema. Ese documento, si tienen los documentos combinados, se lo pueden llevar y los pueden imprimir en cualquier lugar. De esta manera hemos visto entonces cómo armar una combinación de correspondencia con una carta. Si hubiera elegido etiquetas o sobres, es lo mismo, lo único que ustedes tendrían que trabajar sobre un tamaño de papel que sea idéntico al sobre que voy a utilizar o una plantilla de etiquetas que sea idéntica a la que voy a trabajar. Pero la forma de trabajo es exactamente la misma. Bueno, espero que les sirva y que puedan utilizarlo.